Hola, bienvenidos a Royumi, yo soy Pablo. Yo soy Carmen. Yo soy Ro. Y en este canal hablamos de Japón, de la vida diaria, de la cultura, la escuela, el trabajo, lugares a visitar, top list, y también hacemos reacciones en cuestión de cultura de Japón y de otros países del mundo. Y bueno, hoy vamos a hablarles de un tema de anime. Ya saben, esta es nuestra pequeña mini sección de cultura pop. En este caso queremos hablarles de algo que todo el mundo ha notado, todo el mundo que ha visto un anime, ha leído un manga ha notado, y que muchas veces puede llegar a causar confusión, especialmente cuando uno es un poco novato con este tema, ¿no? Que son las expresiones, por ejemplo, faciales o las expresiones de shock o de carácter o de sentimiento que se presentan al personaje o a la escena en conjunto, ¿no? Todos estos signitos que salen por todos lados que luego no sabemos de a qué se refieren, si es a la persona o si es algo en el ambiente. Los ojos, la forma de la cara, las expresiones, ¿no? Se conecta de hecho mucho con el emoji, yo creo, ¿no? Que es también un idioma bastante difícil de leer en Japón, ¿no? En cierto punto, además de todo, es un parte del Kuki Yomenai, ¿no? O Kuki Yomeru, que es el leer el ambiente, ¿no? Porque a un manga, a un anime es más difícil leer el ambiente porque no hay movimiento, no hay una expresión profunda del ojo. Entonces tienes que ponerle la situación en un modo en el que el otro personaje puede o podría leer el ambiente, ¿no? O tú mismo, ¿no? Tratando de leerlo. Si está una persona así solamente seria, pues no sabes qué, pero quizás si le pones todo el fondo blanco o le pones líneas o algo así, puedes saber que es deprimido o así, ¿no? Va cambiando mucho el sentimiento del personaje, ¿no? Pues bueno, de hecho vamos directamente a nuestra pequeña lista de cuáles son los más frecuentes, no son los únicos, son los más frecuentes y la interpretación más frecuente que se le da, porque también hay diferentes conceptos visuales que se pueden interpretar de diferentes modos, pero estos son los más frecuentes, ¿no? Empezamos con las líneas de velocidad, ¿no? Es algo que es muy común en cualquier anime, en cualquier manga. Obviamente esto es todavía más fuerte en el manga porque el manga no tiene movimiento, ¿no? Tienen que expresar que se está corriendo, ¿no? Exacto, corriendo, luchando. También puede expresar shock, por ejemplo, ¿no? Son estas líneas que ven en toda la viñeta o en todo el monitor. Estas líneas que salen, que está el personaje quieto, pero estas líneas se mueven, ¿no? Entonces hace un poco de también te da la presión, de ¿no? movimiento, ¿no? Inclusive en el manga, como están pintadas tan cercanas, al mover el manga un poco te da esa sensación de movimiento, ¿no? Entonces es eso, es líneas de velocidad, líneas de movimiento, líneas de shock, ¿no? Un poco parecido a los cuadritos no, a las explosiones de golpe del show de Batman, ya se acuerdan de eso de los 60. Bang. Así, pero sin Boom. letra, nada más la pura expresión, ¿no? Esta es muy simple, creo que es muy directa, no nos detengamos demasiado. Otro es el fondo abstracto. Esto se refiere a los fondos, por ejemplo, cuando una persona está muy enamorada y salen corazones en el fondo, o cuando huele muy feo, sale algo muy apestosito. Oscuro, con líneas verticales. O sea, con el fondo puedes saber cómo se siente, ¿no? O sea, lo ponen en el fondo y pariendo el cuerpo para que sepas, así se siente en el corazón, así se está viendo él mismo, ¿no? Es una exteriorización de lo interno, ¿no? No está sucediendo realmente en el lugar, no lo está viendo nadie más, es simplemente para exaltarte su sensación. Esta es también muy simple, muy directa, ¿no? El siguiente es un poquito más complejo. El siguiente tiene que ver con la expresión de las emociones a través de los ojos. Fíjense, hay un pequeño detalle, ¿no? En Occidente tendemos a poner las expresiones en la boca. Así es, entre más feliz esté, más grande es la boca e incluso hasta como que la carcajada, ¿no? Si se dan cuenta, los emoji de Occidente en un inicio, no los que ya son ahorita caricaturas, sino los escritos, era igual y una de mayúscula o 2 puntos y un paréntesis. Se buscaba exaltar la boca, ¿no? O si era la tristeza, es la misma, 2 puntos o eso, y un paréntesis cerrando, y era la tristeza. El enojo, sorpresa, etcétera, ¿no? Sorpresa, la boca. La boca la O, redonda, ¿no? 2 puntitos y la O. Entonces los ojos en el occidente no son importantes en el emoji. Y esto tiene que ver también un poco cómo nos relacionamos a las otras personas visualmente. En occidente nos fijamos mucho más en la boca que lo que nos fijamos en los ojos. Los ojos en el occidente no son tan importantes como en el oriente, especialmente en Japón. La boca es más importante en occidente, pero en Japón es muy importante los ojos. Y por lo mismo se refiere, por ejemplo, también en los emoji. Los emoji en Japón son un poco distintos, ¿no? O sea, por ejemplo, si está feliz, ponen pues cualquier cosa simple, una sonrisa.
y los ojos, ¿no? Muy grandes, si está triste. La boca pues cerrada así, o puede ser incluso recta, pero los ojos es lo importante, ¿no? Así es, puede incluso no haber boca, ¿no? Solo con los ojos ya dicen mucho, ¿no? Si por ejemplo está sorprendido, no ponen boca y unos ojos grandes, ¿no? Estuvo aquí en Japón muy famoso, se usaba mucho el tete, ¿no? No tenía boca, son te mandabas 2 T mayúscula y te podía referir a los ojos, y las lágrimas que estaban cayendo, ¿no? Ah, sí, las lágrimas. De hecho, los emoji más básicos en Japón, la boca siempre es una línea horizontal perfecta. Entonces, depende de los ojos si está sonriente, si está enojado, si está triste, si está llorando, si está confundido. O sea, incluso, por ejemplo, las mismas tipos de ojo, pero pues tiene un apóstrofe a un lado, puede ser la gota de sudor, que es un poco como que apenado. O sea, hay la referencia del sentimiento es a través de la forma de los ojos. Y esto definitivamente llegó hasta la cultura del anime y del manga. O sea, los personajes se les transforman los ojos, ¿no? Por eso es de que los ojos en el anime son dibujados siempre tan grandes y hay tanta exageración, ¿no? Así es, como que se han ido haciendo, conforme pasa el tiempo, se han ido haciendo más grandes. Eso yo también lo he pensado. Tiene que ver con el estilo de dibujo de preferencia, pero tiene que ver porque es el mejor modo para poder expresar los sentimientos de ese personaje, ¿no? Llegando incluso ya a puntos donde los ojos pueden ser literalmente un corazón o una cruz o así, ¿no? O sea, ¿no? una espiral, ¿no? Como confundido o mareado. El siguiente es también muy común que se note, que es, por ejemplo, cuando quieren mostrar la rivalidad entre dos personajes, ¿no? Se usa muchísimo, ¿no? Es como un rayo, una chispa. Entre más grande, más rivalidad. Si es pequeñita, es solo así como sugerida. Entre dos personas, la mirada, ¿no? Así se ven uno a otro. Y aquí es donde está la... Es casi como si tuvieras superpoderes, ¿no? Y saliera electricidad de tus ojos y se chocan el centro. Pero pues están al mismo fuerza, o sea, están por eso, ¿no? Te considero mi rival, ¿no? Entonces por eso tanto. Es la misma intensidad, ¿no? Y básicamente creo que todas estas que hemos dicho hasta ahorita son muy, muy fáciles de entender en Occidente, son muy, muy claras. Creo que todos hemos sentido eso por dentro cuando te estás intercambiando miradas con alguien que no, etcétera, ¿no? Entonces estas son muy, muy directas. Creo que cualquiera que vea anime o manga por primera vez rápidamente le agarra la onda, ¿no? Después de varios episodios incluso hasta desde el primero, ¿no? Ya aquí empezamos a entrar un poquito en la zona de la confusión, ¿no? El primero que vamos a mencionar, que es un poquito menos claro, es, digamos, la señal de la vena del fastidio, ¿no? Que normalmente se pone aquí y parece como una crucecita, ¿no? Muchos nos han preguntado qué es, ¿no? Sí, como ángulos rectos, digamos, encontrados, ¿no? en sí. Y digamos que igual, entre más tenga, más es el sentimiento, ¿no? Y entre más grandes, más es el sentimiento. Y básicamente eso son las venas de tu cabeza que están llenando frustración, ¿no? Y incluso lo pueden encontrar cuando está sonriendo así, ¿no? Porque a veces está feliz y le están diciendo como que cada vez boom, 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 ¿no? Entonces está un poco difícil de entender, pero es cuando te estás enojado, ¿no? Incluso. Cuando estás enojado, puedes estar sonriendo, pero por dentro estás enojado, ¿no? Como sería quizá el humo o así, ¿no? Una cosa así. Muy parecida a esta, hablando de todavía las cosas que nos aparecen al lado de la cabeza, la vena explotando. Otra sería, por ejemplo, la gota. Es una gota de sudor, que prácticamente es el relativo también a la vena. Es la sensación que está viviendo el personaje. En este caso es más bien de incomodidad, de que algo sucedió, que se siente apenado por la otra persona, así como que... Pena ajena, sí, ¿no? Pena ajena, ciertamente. La confusión también de no saber cómo reaccionar. Esa incertidumbre. Eso, por ejemplo, que estás viendo a alguien y hace algo que es gracioso, pero que no es tan adecuado a su edad, así, y te ríes, y tienes la gotita así, un poquito esa sensación. Creo que dentro de todas estas dos es fácil, especialmente cuando te las explican, es fácil aceptar todavía. Y otra más también en cuanto a lo facial, los colmillos o la mirada de gato o así, ¿no? Esto quiere decir más hacia un personaje que está a punto de hacer una travesura, ¿no? El gato es travieso. Así como una persona muy pilla o que está contando algo en donde hizo una pequeña travesura, ¿no? Está afinando sus instintos de cacería, sus instintos felinos, ¿no? Entonces esa travesura
fuerte, ¿no? Otro también, dentro de las reacciones de la cara, por ejemplo, el globito saliendo de la nariz, ¿no? Yo creo que ese era más mundial, pero no se usa tanto. No, para nada. Bueno, No, en el occidente es la persona con los ojos cerrados y quizás un poco la boca. Regresamos a la boca, haciendo quizás alguna mueca, no sé, así como de... Y Z, o sea, Que está durmiendo. bueno, aquí en Japón es un globito que sale de la nariz. Es cuando respiras o así. Nunca me ha pasado, pero sí. Entonces Nunca me ha pasado eso. de hecho, si te pasa, qué cochino, ¿no? Bueno, es una referencia obviamente a algo que tiene uno en la nariz y porque estás respirando intensamente. Pero la cuestión es de que uno cuando duerme, no lo sabe uno porque está durmiendo, pero uno tiende a dar unos suspiros muy fuertes por la nariz y respirar más pesadamente en un momento de tu lapso de sueño, ¿no? Entonces esto está representado con esa respiración pesada a través del... Pero digo, muy exagerada para que lo entiendas, ¿no? Ah, claro, esto es una exageración. Todos estos siempre deben ser muy exagerados, pero es parte del teatro desde el inicio, ¿no? Del drama. Si no hay exageración, no hay entendimiento de la expresión del sentimiento, ¿no? Y una vez que explota esta burbujita es cuando Pues despiertas, ¿no? Así Si lo han es. visto, en algunos así se los ponchan o se poncha. O es como que le están hablando, ¿no? y Oye, despierta. Entonces es muy fácil de seguir, es un indicativo muy fuerte de que una persona está durmiendo profundamente o una persona está fingiendo que está durmiendo. O sea, una vez que ves este globito, la persona no está fingiendo, ¿no? Así es. Por ejemplo, en una historia de un anime, de un manga. Otro, por ejemplo, también de estas que son muy faciales, es cuando le sale un como espíritu, un fantasmita de la boca a una persona, ¿no? Que hasta tiene su cara, ¿no? La misma. Pero bueno, es literalmente cuando te pasa algo muy shock o cuando dices, ya lo hice o ya la eché a perder o así. Normalmente se cae así y le sale el fantasma así, no, wow, así. Y es el espíritu que ves que ya se rindió y ya se va a ir al cielo. Abandona tu cuerpo. A Sí. descansar. Ya no puedo usar este cuerpo, ¿no? Me buscaré otro. Incluso cuando estás muy cansado, cuando el esfuerzo es demasiado grande, así que sale el personaje y está subiendo una montaña y todo, ya hasta se deja se caer y cae. sale. Ahí sale el- Quiere decir que fue demasiado, fue más O allá, ¿no? quizás no pudo mantener, ya no tiene ni fuerzas para mantener su propio espíritu, ¿no? O sea, se sale solo. Entonces, en vez de tratar de animar a un personaje jadeando de cansancio o en un shock y diciendo, ay, mi corazón, o imagínense, en el manga no te puedes aventar 4 o 5 espacios de tu hoja para dibujar a una persona que está extremadamente cansada. Basta con un solo dibujo donde la persona está tirada en el suelo con el fantasmita saliendo, ¿no? y ya con eso dice, se cansó, ¿no? Es muy fácil, muy directo de entenderse en un cómic. Todavía estos creo que se entienden bastante bien cuando uno los explica. Hay una correlación con Occidente muy muy fuerte. Los siguientes yo creo que ya son los de ¿qué? El shock, ¿no? Digamos. Sí. ¿Y por qué? No. ¿Qué es eso? Uno muy común en el anime y manga es la nariz sangrando, ¿no? ¿Por qué sucede? Esto es por cuando hay una emoción muy fuerte, tipo está el chavo y llega la chava que le gusta y lo saluda, simplemente con saludarlo ya ¡pum! O sea, es Empieza a cuando, salirle porque la te pasa esto sangre, ¿no? cuando tienes mucha presión, ¿no? La presión Entonces, sanguínea sube, Bueno, ¿no? sí. entonces tu corazón late tan rápido, así tan rápido que te empieza a sangrar la nariz, Y ¿no? entonces viene el... Sí, digamos, es una exageración Corriente. siempre. Digamos, hay personajes que tienen fama por la nariz ensangrentada. Digamos, el maestro de Goku, de Dragon Ball, etcétera, ¿no? Donde la sangre corre tan rápido por un shock emocional tan fuerte. O puede ser incluso nada más una línea, así línea. como que sucedió algo que no te esperabas y viste a la persona que te gustaba en traje de baño y chas, te sale la línea de sangre, ¿no? Pero es muy directo y sí, es la presión arterial se acelera, ¿no? Es una emoción demasiado grande. El siguiente es cuando el personaje cae simplemente rendido o, por ejemplo, que hay rayas verticales sobre él o sobre su cara, esa sensación de algo vertical sobre él, ¿no? De pesadez, ¿no? Como que de vencido, cuando ya... Cuando estás muy cansado, haciendo Pues, así como que... sí, puede haber una combinación, ¿no? De que está el personaje así, en el piso, con las líneas y quizás el fantasmita saliendo. De hecho, a veces lo mezclan, A veces ¿no? se mezcla, pero muchas veces puede aparecer sin el fantasmita incluso, y simplemente es eso, es
dibujar la pesadez. Es el ambiente tan pesado sobre ti, me siento derrotado, ya no hay esperanza. O la eché a perder, así, ¿no? O la situación está muchísimo más densa de lo que me había dado cuenta previamente. O sea, estoy en medio de maleantes y todo, y hice algo y la eché a perder, y el maleante está viéndome, y todo de repente se vuelve muy denso y muy pesado. Entonces salen estas líneas verticales también, ¿no? Entonces es un indicador de densidad de la atmósfera, ¿no? En el Kuki-Yomeru, en el leer la atmósfera, es una señal muy, muy negativa, ¿no? También a veces se puede usar cuando estás enfermo o así, esa pesetas, ¿no? Me siento mal, ¿no? Si son pocas líneas, por ejemplo, sobre la cabeza, puede ser simplemente indicador así de estoy enfermo, estoy cabizbajo. En la frente o así, ¿no? Un poco, ¿no? Entre más líneas es más el nivel de pesadez, ¿no? Incluso las más, así ya muy pesados son como Uzumaki. Las líneas así, alrededor. Y eso también es muy, o sea, ya está pesado que te mareas, ¿no? Ese sería dentro del nivel del fondo abstracto, ¿no? Así como corazones y comida, etcétera. Cuando hay remolinitos detrás, es el mareo y me siento mal y tengo náuseas o cosas así, Sí, ¿no? De tan pesado el aire, no puedo respirar, ¿no? Así. Y bueno, otra más, ¿por qué de repente algunos personajes pasan de ser en el estilo del dibujo, adultos, delgados, altos, lo que quieras, el dibujo más serio, y de repente ese personaje se convierte en la versión chibi? La versión chibi aquí en Japón, chibi significa, bueno, no significa literalmente, pero se refiere a algo chiquito, miniatura, bebé, algo minúsculo, ¿no? Uh-huh. Incluso se puede usar hasta como algún tipo de cariño burlón hacia tus amigos más cercanos. Cuando no mide más de 1 metro, le dices chibi y es así, ¿no? Entonces, ¿por qué este personaje de repente se convierte en una versión chibi de sí mismo, ¿no? Esto sucede mucho en el anime. Y es cuando se pone pues muy chibi, ¿no? La edad, o sea, por ejemplo, que se pone muy infantil, ¿no? Normalmente cuando hacen eso le cambian también las caras así. Normalmente si tienen los ojos así, se los ponen solamente los 2 bolitas negras, ¿no? Y así como que, así, ¿no? Las pupilas dilatadas, ¿no? También, o sea, de esto que dices, lo hacen chiquito, pero creo que hay otros que también lo hacen como que más bien serio, otro como que rasgos físicos. Me viene ahora, por ejemplo, la de Nichijou, que de repente hace así estos muy, cambios de caras con la frente así muy... Sí, pues, el contrario totalmente, ¿no? Como si fuera el dibujo de más serio, así más tipo cómic de tipo Superman, ¿no? Así que la cara de repente se pone muy, muy seria. Tipo así, ¿no? Entonces, también. Pues es eso, ¿no? Que de algo normal se va a algo muy, muy serio, y depende, puede tener todos estos símbolos, ¿no? Estas rayas o algo en los ojos. ¿No? Ya con eso se interpreta qué está pasando. Entonces, entre más infantil sea el dibujo, entre más chibi sea el dibujo, más infantil se está comportando el personaje, o más infantil y real es la situación. Entre más serio está el dibujo, como decías en Nichijou, también sucede mucho en Gintama. Entre más duras las líneas, más realistas, si quieres verlo de un modo, es porque la situación es extraordinariamente seria, ¿no? Que normalmente esa situación, ambas, totalmente seria o totalmente chibi, es una burla. Sí, o sea, nunca es realmente seria ni nunca es totalmente infantil, ¿no? Es para reír. Normalmente lo pones para reírte, ¿no? Es muy difícil mantener el mismo dibujo tratando de dar una exagerada seriedad o una exagerada infantilidad. Entonces se cambia totalmente el estilo, ¿no? Para que pues sientas la diferencia, ¿no? Mucho. Y bueno, básicamente estos son todos los que hemos querido contarles un poquito cuáles son estas referencias. Creemos que les va a ayudar mucho a leer el manga y a disfrutar el anime mucho más, a poderlos captar más directo, para poder leer también qué hay detrás del dibujo. Muchos manga, incluso en Japón, el dibujo no tiene tanto, el dibujo del personaje no tiene tanto detalle. Hay unos que inclusive nada más es el círculo y los ojos, y ya con toda la cantidad de elementos extras y lo sientes, puedes entender qué es lo que está ocurriendo y te puedes sentir una empatía hacia el personaje, ¿no? Así es, no basta con que haya todos estos símbolos para que puedas entenderla, ¿no?
Y bueno, ustedes conocían estos símbolos. ¿Hay algunos que no conozcan, que nos puedan contar en los comentarios? Hay otros que nosotros no mencionamos, que ustedes conozcan que sean más difíciles de leer. Cuéntenos en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides de darle like, Suscribirte al canal y picar a la campanita para que te mande una notificación cada vez que saquemos un nuevo video. Y si crees que a alguien le pueda divertir o servir este video, no dejes de compartirlo. Nos ayudarías muchísimo y creo que también a ellos. Y si quieres ayudarnos un poco más, puedes hacerlo formando parte de nuestra comunidad en Patreon. Desde solo $3 puedes recibir muchas ventajas, como descuentos en nuestra tienda en línea, material inédito, contacto directo con nosotros y mucho más. Y también hay a través de las membresías de YouTube la posibilidad de ayudarnos y de tener acceso a diferentes beneficios y material inédito por menos de $1 al mes. O sea, nos estarías invitando un cafecito al mes. Bye bye, mata mi tene, jikaimo, otanoshimi ni.